Para la siguiente figura vamos a calcular su centroide o su centro de masa, momentos de inercia y los momentos de inercia mínima. ¿Está bien? Entonces, primero tenemos, como esta figura no es conocida, entonces tenemos que dividirla en figuras conocidas, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? La primera, bueno, sería tomar todo esto como un solo rectángulo, al cual le vamos a quitar dos pequeños rectángulos, ¿no? Esa sería una. La otra sería tomar este rectángulo, 1, después tomar este otro rectángulo, 2, y por último este de acá, 3, ¿no? Cualquiera de las dos, que sea más fácil para ustedes. Entonces, nosotros vamos a tomar, bueno, vamos a hacer por el camino más fácil, ¿ya? Donde solo haya que sumar, ¿ya? Porque si le restamos, hay que sumarle, bueno, hay que ponerle un negativo al área, ¿no ven? Después al momento de inercia también hay que ponerle un negativo, ¿ya? Entonces, si solo pueden sumar, sería mejor para que no se confundan en los signos. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar lo que tenemos en la figura, ¿ya? La primera figura va a ser el más grande, de esta forma, ¿ya? La segunda va a ser el mediano, el chiquito que está al centro. Y por último la tercera también va a ser el otro grandote que está a la derecha, ¿ya? Después tenemos que colocar sus dimensiones, ¿no? Sus dimensiones. La base del primero, ¿cuánto sería? 3, ¿no? Y la altura sería 5. Entonces, la altura sería 5 y la base sería 3, ¿no? Después vamos con el chiquito de acá. ¿Cuánto sería? Si de acá es 3 y acá es 7, 7 menos 3 sería 4 la base, ¿no? Y la altura sería 2. Entonces la base sería 4, la altura sería 2. ¿Listo? La base 4, la altura 2. ¿Ya? ¿Por qué? La base es 7 menos 3, ¿no? 4. Después la altura de este chiquito sería 3 menos 1, 2, ¿no? Y vamos para el último. 10 menos 7 es 3, ¿no? Y la altura es 5. Entonces es similar, es igual al primero, ¿no? Entonces la altura sería 5 y la base sería 3. Ahora tenemos que calcular el área. Y esto va a ser un poquito más sencillo. El área de la figura, ¿cuánto sería? 3 por 5, que sería 15, ¿no? Después el área de esto sería 4 por 2, que sería 8, ¿no? Y el área de esto sería 3 por 5, 15. Ahora tenemos que calcular las coordenadas a su centro de cada una de las figuras, ¿no? En este caso, vamos primero para el rectángulo más grande, es decir, para el que voy a dibujar, para este, solo para ese. En X, ¿cuánto sería su distancia, las coordenadas hacia su centro? Entonces tendría que medir esto, ¿no? Esta distancia de acá, que sería la mitad de su base, ¿no? Que sería 3 medios, 1.5, ¿no? Después para este lo mismo, sería la mitad de la altura, 5 medios sería 2.5. Entonces esas coordenadas son las que vamos a reemplazar acá, ¿ya? Entonces en X habíamos dicho que va a ser 3 medios, o sea, 1,5. Y en Y habíamos dicho que va a ser 5 medios, o sea, 2,5. Listo, lo mismo vamos a hacer para el rectángulo más pequeño, el mediano, ya que su centro seguramente va a estar por ahí. Entonces yo estoy analizando a este, ¿ya? No se ve muy bien, vamos a hacer así. Estoy analizando a este chiquito. Entonces su base, ¿a cuánto estaría? Hemos dicho que su base va a ser 4, ¿recuerdan? Ahí está, 4. Entonces la mitad de 4 va a ser 2, es decir, esta distancia desde 3 hasta ahí va a ser 2, ¿ya? Entonces lo voy a anotar por si acaso. Entonces esta distancia que estoy marcando con naranja va a ser 2, ¿ya? Pero yo sé que en X ya está desplazado, ¿no? 3 más ese 2 sería 5. Entonces el centro de masa de esta figura pequeña sería 5 en X, ¿ya? 5 en X, y en Y ¿cuánto sería? En Y tendría que sumar, ¿no? Bueno, habíamos visto, voy a borrar todo esto, ¿no? Habíamos visto que su altura es de 2, ¿no? Entonces la mitad de 2 sería 1, es decir, esta pequeña distancia de acá a acá, ¿no? Que lo voy a marcar con naranja, va a ser 1, ¿no? Más el 1 que ya había antes, 1 más 1 sería 2, ¿no? Entonces acá me vengo y voy a poner un 2, perdón, un 2. Listo. Vamos para la última figura, ¿no? Voy a borrar todo lo que había colocado antes.
Y ahora quiero las coordenadas de este centro. ¿Ya? Ahora estoy analizando este rectángulo. ¿Ya? Entonces me voy a la figura. Miren, la base es 3, ¿no? Entonces la mitad sería 1.5, ¿no? Entonces voy a la figura y esta distancia desde acá hasta acá, ¿no? Sería 1.5, ¿no? Entonces lo voy a anotar por si acaso, para que se entienda. Esta distancia que estoy marcando con naranja sería 1.5. ¿Ya? Entonces la distancia total en el eje X, pues recordemos que yo quiero medir desde el origen, medir desde aquí hasta ahí. ¿Cuánto sería? Los 7 que ya tengo más los 1.5. Eso sería igual a 8.5 en X, ¿no? Entonces acá voy a anotar 8,5. Y solo nos falta en Y ahora. En Y, ¿cuánto sería? Bueno, voy a borrar primero esto. Me tengo que fijar en la altura, ¿no? La altura es 5. Entonces, la mitad, ¿cuánto sería en Y? 2.5, ¿no? Entonces, en Y, acá lo voy a colocar, va a ser 2,5. Bien, ahora tenemos que hacer operaciones acá de los productos, ¿no? Y todo. Pero yo voy a copiar en la hoja Excel que ya teníamos. Entonces abro la hoja Excel, recordemos, siempre les voy a repetir, ustedes tienen que llenar en la parte que está con naranja, ¿no? Entonces para la primera figura teníamos 15 acá, después teníamos 8, después teníamos nuevamente 15, el área, ¿no? Después teníamos que colocar las coordenadas, el primero era 1,5, el segundo era 2,5, después para la segunda figura era 5,2. Para la tercera era 8,5 en X y en Y era 2,5. Listo. Ahora, antes de ver los resultados, vamos otra vez a la pizarrita, ¿ya? Ahora, fíjense que la figura es simétrica o no es simétrica. En el eje Y yo les puedo asegurar que no es simétrica, ¿no? Que todo lo que está arriba no es lo mismo que está aquí abajo, ¿no? Es decir, esta alturita de acá, por ejemplo, es de 2, ¿no? Y aquí abajo es de 1. Entonces, en Y va a variar, ¿ya? No va a estar en 2.5, va a variar. Pero en el eje X, fíjense que de la mitad, ¿ya? Si yo lo parto a la mitad todo esto, de esta forma, y hago que se corte en 5, digamos, a cada lado es lo mismo, ¿no? Aquí fíjense que esta pequeña distancia es de 3, después de acá a acá es 3, ¿no? Entre acá a acá hay 4 metros, pero de acá a acá es 2 y de acá a acá es 2, ¿ya? Entonces a cada lado hay 5, ¿no? Entonces yo puedo decir o afirmar ya que el centro en X va a estar justo en 5, sí o sí tiene que caer en 5. Y entonces a veces la docente se refiere a esto cuando quiere que reduzcan los pasos, ¿ya? Que ya no hagan todo esto de la tabla, ¿no? Que solo hagan para Y, digamos, que ya no hagan para X. Es decir, esta columna ya no era necesaria, al igual que esta columna ya no va a ser necesaria, porque ya sabemos que en X va a estar justo en 5. Entonces solo tendríamos que calcular esta columna del área, esta columna de Y y esto de A por Y, nada más. A eso se refiere cuando la docente quiere, ¿no? Que corten los pasos. Entonces vamos a la hoja Excel. ¿Ya? Recuerdan que tenemos que hacer AX, ¿no? Los productos del área por X, AY, los productos de área por Y, ¿no? Lo mismo para cada fila. Después hay que sumar esto, ¿no? Esta fila, bueno, esa columna, y nos va a salir estos valores, 190 y al otro lado 91. El área total 38, y si yo lo divido, fíjense que en X efectivamente me ha dado lo que yo les decía, 5. Y entonces vamos a copiar todos estos valores que yo he calculado, los vamos a copiar en la tablita, ¿ya? Acá. Ya lo tengo copiado, todos estos valores, ¿está bien? Ahora, para calcular el centro de masa, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar en estas formulitas, ¿no? Sumatorio de A por X dividido entre sumatorio del área, ¿ya? Ahora, en este problema, bueno, solo en este problema, no era necesario realizar cálculos, ¿no? Porque hay figuras que, bueno, no te van a dar así bonito, ¿no? Como acá, la base, la altura, o números que puedas multiplicar fácilmente, como 3 por 5, 15, ¿ya? Este es un ejercicio sencillo, por lo que creo que no es muy necesario calcular estas áreas de acá, ¿ya? Se podría hacer directamente en la tabla, ¿ya? Pero hay ejercicios donde no va a ser posible calcular en la tabla, ¿ya? Entonces tendrías que hacer sí o sí acá,
¿ya? Hacer, digamos, base por altura, por pi, por r al cuadrado, ¿no? Acá haces los cálculos y acá solamente reemplazas valores similares a estos, así 1.5, 8.5, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que sea más fácil para ti hacer estos productos, ¿no? Solo te fijas el valor de acá, multiplicas por este valor de acá, ¿no? Eso porque ustedes lo van a hacer a mano, no a computadora, ¿no? Entonces, solamente para este ejercicio no era necesario calcular las áreas, ¿ya? Ahí. Entonces, una vez que ya tengo estos valores, voy a reemplazar acá, ¿eh? Sumatoria, bueno, para hallar las coordenadas en X me dice que tengo que dividir la sumatoria de A por X, que es esto de acá, 190, dividido entre 38, ¿ya? Esto nos va a dar igual a 5, lo que les había mencionado antes. Y por último, para Y tenemos que dividir el valor que nos ha salido en Y, que es 91, dividido entre el área de la figura, que es 38. Esto nos va a salir, ¿cuánto? En la hoja Excel también lo hemos hecho ya. 5 sale en X y en Y 2.39. 2.39 unidades, todo creo que está en centímetros, ¿ya? Vamos a olvidar las unidades. Después, en C, en X, ¿no? Me dice 5 y en Y me dice 2.39. Entonces sería bueno que ustedes agarren el gráfico y lo copien ahí abajito, ¿ya? O pueden volver al gráfico del enunciado y ubicar el centro. Yo voy a copiar todo el gráfico justo acá, ¿ya? Para que se pueda ver dónde está el centro. Entonces ubico ese centro C. Me dice en X5, entonces ahí se queda. Pero en Y me dice 2.39. Entonces, recuerdan que hasta ahí era 2. 2.39 estaría un poquito más allá arriba. Entonces, ese sería el centro, ¿ya? Que me están diciendo que calcule. Entonces, le puedo colocar acá una C. Listo. Ahora me pide los momentos de inercia. ¿Ya? Esos momentos de inercia, ¿de dónde salen? Todos son rectángulos, ¿no? Entonces, tengo que reemplazar. Ya, bueno, antes de comenzar les había dicho, tenemos que llenar primero, solo tenemos que llenar 5 columnas, ¿no? Para que resolver cualquier ejercicio. Estas 3 y después esta de IX, después esta de Y. Después todo sale multiplicando y sumando, ¿no? Ahora, todos son rectángulos. Entonces me voy a la hoja, ¿no? Me voy a un rectángulo y me dice que va a ser base por altura al cubo sobre 12. Para todos hay que hacer eso. Entonces, comencemos por el momento de inercia en X. Va a ser base por altura cubo sobre 12, ¿no? Base, que es 3 por 5, altura al cubo, me dice, ¿no? Entonces, cubo, todo esto dividido entre 12, ¿no? Vamos para el siguiente, base, que es 4, por altura al cubo, la altura es 2, lo vamos a elevar al cubo. Todo esto dividido entre 12. Y por el último, me dice lo mismo, ¿no? Base, que es 3, por altura, que es 5, elevado al cubo. Todo esto sobre 12. ¿Listo? Ahora tenemos que llenar lo mismo, pero por el momento de inercia en Y. Para el Y es al contrario, ¿no? Me dice esta vez base al cubo por altura. Entonces acá ya no tenemos, ahora tiene que ser base, que es 3, elevado al cubo por la altura, que en este caso es 5. Todo esto dividido entre 12. Vamos a colocar un por. Después, para el siguiente, me dice lo mismo, ¿no? Base, pero esta vez la base va a estar elevado al cubo. Se eleva al cubo multiplicado por la altura, 2 dividido entre 12. Y ahí para el último es lo mismo, control C, control V lo puedo poner, porque es la base al cubo, la base es 3, la altura es 5, dividido entre 12. Entonces, nuevamente, estos valores, ¿ya? Bueno, acá en adelante solo tenemos que sumar y multiplicar, ¿ya? Entonces, estos valores yo lo voy a copiar en la hoja Excel, ¿no? En estos espacios con color naranjado acá. Ahí ya voy a obtener las respuestas directamente. Entonces, una vez llenado, ¿ya? Voy a copiar todos estos datos en la tablita de la pizarra. ¿Está bien? Y acá ya lo tengo. ¿Ya? Entonces, Excel me lo está haciendo todo, ¿no? Lo único que he hecho es reemplazar esto y automáticamente ya se ha calculado estos valores, ¿no? Esto se calcula como el área multiplicado por Y 2 veces, ¿no? Esto también, el área por
x dos veces. Esto lo que hace es estar sumando, ¿no? Y x, ahí está, más ay cuadrado. Lo mismo con todo. Y por último se suma esta columna, se suma esta columna y me da estos valores, ¿no? Y esta tablita, ¿no? Ya me da la respuesta. Es decir, estas sumatorias que he calculado acá son la respuesta a los momentos de inercia en X y en Y, ¿ya? Algo más, habíamos dicho que el área no era necesario calcular, porque se lo podía calcular en la misma tabla, ¿no? No estaba tan difícil. Pero para esto sí va a ser un poquito más complicado, ¿no? Para los momentos de inercia en X y en Y. Entonces, como les había dicho, yo les recomiendo que primero todas estas fórmulas lo reemplacen acá. O sea, habiliten un espacio debajo de la tabla y vayan reemplazando ahí abajo. ¿Está bien? Voy a copiar todos estos valores ya por si acaso. ¿Ya? Esto, ¿por qué? Porque con estos momentos de inercia, ¿qué es lo que hacemos en la tabla? Fíjense. Primero, bueno, con esos momentos de inercia lo único que hacemos es sumarle, ¿no? ¿Qué le sumamos? Estos valores de a por x al cuadrado o a por y al cuadrado, ¿no? Entonces, en tu calculadora va a ser más difícil meter, ¿no? Todo este producto de 3 al cubo por 5 dividido entre 12 más ese valor de 1083, ¿no? Es más fácil si tú tienes esta fracción en forma de un número nomás, un número simple, así como este, ¿no? Así como los que están en Excel. Fíjate que y, ¿no? Ya es 11.25, ¿no? Pero aquí lo estoy expresando como 3 al cubo por 5 dividido entre 12. Es más fácil si lo expresan de esta forma, 11.25. Después en la calculadora solo colocas esto más esto y te reemplazas ahí, ¿no? Más fácil. Ya. Ahora, una vez que ya hemos calculado el centro y todo, el siguiente paso es calcular los momentos de inercia, ¿ya? Pero la tablita ya te entrega los momentos de inercia, es decir, estas serían las respuestas. Este sería el momento de inercia en X, y lo vamos a copiar aquí como una respuesta, ¿ya? Y el siguiente sería el momento de inercia en Y. ¿Listo? Lo copiamos como respuesta. Por último nos piden los mínimos, ¿ya? Y no podemos calcular los mínimos si antes no hemos calculado los momentos de inercia, el centroide y las coordenadas al centro de masa, ¿ya? ¿Por qué? Yo, desde último paso, he obtenido estas dos, Ix, E y Y, momento de inercia en X y en Y. De la tablita también puedo obtener el área total de la figura, ¿no? Y estos X y Y son los centros de masa, son el centro de masa, las coordenadas al centro de masa. Entonces, yo voy a reemplazar todos estos valores a un costado. Y X me dice que es 284,67. Esto se supone que tiene que ser igual al mínimo más el área de la figura, pero el área ya lo tenemos, ¿no? En las tablas nos ha salido 38. Entonces va a ser 38 multiplicado por y al cuadrado, pero y nos ha salido 2,39. Entonces colocamos 2,39 elevado al cuadrado y de ahí vamos a obtener una respuesta. Recordemos que para diferenciar el momento de inercia mínimo tenemos que colocar una barrita. Ahora nos falta para el momento de inercia en Y, que va a ser el momento de inercia en Y que hemos calculado, 1350,67 tiene que ser igual al momento de inercia en Y más el área por 5 al cuadrado. Recuerden que era 5 los componentes en X al cuadrado. ¿Bien? Entonces, de estas primeras dos ecuaciones, ¿no? Yo he reemplazado en esa ecuación, ¿ya? Y lo que voy a obtener son las respuestas, ¿ya? Recordemos que para diferenciar el momento de inercia mínimo tenemos que colocarle una barrita acá, ¿ya? Ahora, con Excel también se puede hacer eso, ¿ya? ¿Qué es esto? Está tomando el valor de Ix que hemos calculado, le está restando el área por dos veces esto, dos veces Y. Entonces, esta sería la respuesta, 66,75. Entonces vamos a anotar todo acá. Por lo tanto, Ix mínimo sería 76,75, lo que hemos calculado acá. Por, no se van a olvidar las unidades, tiene que ser centímetros a la cuarta. Ya lo mismo vamos a hacer para el momento de inercia mínimo en Y. Va a ser igual. ¿Ya? Y solo copiamos estos valores, 400,67 centímetros elevado a la cuarta. Y ya estaría resuelto el problema. Solo nos falta
colocar, ¿no? Diferenciar que esto es mínimo.